Y ahora sí, como corresponde. Arranco a grabar como se debe y ya podemos comenzar con nuestro último encuentro. Ya, digamos, es el último, pero al mismo tiempo van a ver que nos abre una serie de cuestiones que tal vez van a ser importantes, sobre todo para poder pensar algún curso futuro y demás, porque como les había comentado Juanma la vez pasada, habíamos estado viendo todo el tema de las leyes y las leyes científicas y cómo surgía el concepto de ley y qué fuerza tenía, digamos, dentro de las discusiones del empirismo lógico y también ciertos antecedentes que tiene esa noción. Bueno, hoy vamos a ver cómo se puede hacer para poder justificar en líneas generales esas leyes y qué problemas hay a la hora de utilizar el procedimiento estándar en ciencia para poder hacerlo, ¿no? Y eso nos va a llevar a un problema bastante clásico que se conoce como el problema de la inducción. No sé si lo conocen de antemano o no, pero si no, igualmente lo vamos a tratar y lo vamos a detallar como de forma bastante precisa, pero vamos a intentar no usar términos técnicos y lógicos para que esto sea bien comprensible. Y el problema de la inducción, como ustedes podrán saber tal vez, es el problema favorito de uno de los filósofos de la ciencia más importantes que hubo el siglo pasado, que es Popper, y que propuso una postura alternativa a la que proponía tanto el positivismo lógico como el empirismo lógico. Entonces, entender de dónde surge el problema de la inducción, cuáles son los problemas de la inducción, cómo se reconocen esos problemas dentro del contexto del empirismo lógico, es algo importante inclusive para poder entender una serie de discusiones que se dieron después en la historia de la filosofía de la ciencia, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, es importante más o menos tener un panorama claro acerca de en qué consiste el problema de la inducción, de qué manera se pueden ofrecer soluciones al problema de la inducción y en todo caso, qué cosas quedan pendientes para Popper y para sus sucesores a la hora de criticar al positivismo y al empirismo lógico por haber tratado de dar cuenta de la inducción de una manera medianamente deficiente, ¿sí? Entonces, bueno, veremos a ver si nos convence la propuesta del empirismo lógico respecto del problema de la inducción. Vamos a ver de qué se trata, vamos a ver qué soluciones se les puede dar, qué criterios se pueden ofrecer para poder utilizar la inducción en ciencia. Y bueno, después veremos si todo eso nos convence como para quedarnos con la propuesta del empirismo lógico o si hay que refinar algo y estamos más del lado de Popper o de sus sucesores a la hora de reformar un poco la metodología de la ciencia y no, digamos, ceder a la utilización de una forma de razonamiento que, según muchos, es poco confiable, ¿sí? Entonces, voy a aprovechar, les voy a compartir pantalla y creo que ustedes ahí pueden ver mi presentación, ¿no? Ahí se puede ver. Perfecto. Perfecto. Bien. De vuelta aparece la foto de Hempel. Yo no quiero ser demasiado repetitivo con esto, pero bueno, Hempel propuso un montón de cosas dentro del empirismo lógico. La verdad que filósofo de la ciencia brillante. Y bueno, tiene un problema, perdón, tiene un texto que nos viene al pelo, digamos, y que tuvimos ahí en el Classroom, yo se los había compartido, que es el problema de perdón, el texto de problemas recientes de la inducción, ¿sí? El texto de problemas recientes de la inducción es un texto que lo escribe después de que Popper ya había empezado a hacer sus teorizaciones y le había llevado un poco la contra al empirismo lógico y al positivismo lógico, ya había hecho algunas críticas Popper al respecto, y sin embargo, Hempel lo que hace es tomarse las críticas que planteaba Popper en serio y tratar de recapitular cuáles son los problemas de la inducción que le parecen preocupantes o urgentes para poder dar cuenta de una buena metodología científica, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, es importante saber eh, que nada, que Hempel es bastante sensible a las críticas que le hace otros filósofos de la ciencia, la propuesta del positivismo lógico y a la del empirismo lógico. Y en base a eso trata de proponer una filosofía de la ciencia propia y original. Entonces,
Vamos a ver de qué manera él trata de explicar cuál es su propuesta para la investigación científica, de qué manera se relaciona con el tema de las leyes que vimos la vez pasada, y bueno, después vamos a dejar el panorama más o menos abierto como para que en futuras oportunidades, si quieren seguir participando de los cursos más adelante, podamos seguir avanzando sobre estas discusiones. Bueno, la vez pasada estuvieron charlando sobre el tema de las leyes en ciencia, las leyes de la naturaleza, hicieron una distinción entre leyes de la naturaleza y leyes científicas, pero bueno, en líneas generales, sabemos que las leyes científicas refieren a regularidades más o menos generales que se ven en la naturaleza, que se expresan a partir de afirmaciones que pueden ser universales o muy generales. Por ejemplo, si yo dijera todos los seres humanos son mortales, eso yo lo podría interpretar como una ley científica, y es un enunciado que puede caer bajo el dominio de la ciencia porque expresa una regularidad que se da en la naturaleza y que posiblemente querramos incorporar dentro de alguna teoría. Bueno, el tema es cómo hacemos para justificarlo. Y normalmente para poder justificar una afirmación como esa tenemos que recurrir a algún tipo de razonamiento del siguiente estilo. Supongamos que decimos, Juanma es humano y es mortal, Nacho, yo, es humano y es mortal, Ricardo Ford es humano y es mortal. Si no conocen quién es Ricardo Ford porque tenemos público internacional, entonces búsquenlo, es un prócer de nuestro país, me atrevo a decirlo de esa manera. Bien, supongamos que tenemos esa base evidencial para poder afirmar que todos los humanos son mortales. Bueno, fíjense que cuando utilizamos este tipo de evidencia, la evidencia siempre es bastante limitada. Para poder fundamentar una ley general como todos los humanos son mortales, tenemos que recurrir a evidencia limitada y que no alcanza para poder probar de forma concluyente la ley. Y entonces se genera un problema que se va a conocer como problema de la inducción. ¿Cómo caracteriza el problema de la inducción Hempel? Bueno, lo va a caracterizar de la siguiente forma, y acá cito. Dice, este es el problema de justificar el modo en que, en la investigación científica y en nuestras actividades cotidianas, basamos creencias y afirmaciones acerca de cuestiones empíricas en elementos de prueba no concluyentes. Es decir, tratamos de basar nuestras afirmaciones, por ejemplo, generales del tipo todos los humanos son mortales, en afirmaciones que no dan pruebas concluyentes al respecto, que es, bueno, tal individuo es un ser humano y es mortal, tal otro es un ser humano y es mortal, el tercero es un ser humano y es mortal, etcétera, 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 ¿sí? O sea que las leyes científicas estrictamente no se pueden probar a partir de ciertas instancias particulares, ¿sí? Y este tipo de razonamiento, que se conoce como razonamiento inductivo, que es un razonamiento a partir del cual llegamos a una conclusión con elementos de prueba que no son 100% concluyentes, justamente nos impide, por decirlo así, llegar a verdades acerca de las leyes que trata de probar la ciencia, ¿sí? Tengo que hacer una aclaración. Los argumentos inductivos son aquellos argumentos en los cuales nosotros partimos de ciertas premisas o de ciertos puntos de partida que no nos dan pruebas concluyentes acerca de la conclusión. Y no hace falta que vayan de lo particular a lo general. Pero bueno, una presentación medio escolar, medio de secundaria o de primeros momentos de la universidad, diría que los razonamientos inductivos o los argumentos inductivos son aquellos que van de lo particular a lo general, porque son los tipos de inducción más conocidos, ¿sí? Como el argumento que tienen acá en pantalla. El que dice Juanma es humano y es mortal, primera premisa. Segunda premisa, Nacho es humano y es mortal. Tercera premisa, Ricardo Ford es humano y es mortal. Por lo tanto, todos los humanos son mortales, ¿sí? En este caso, el argumento es inductivo y no es concluyente respecto de que todos los humanos son mortales. ¿Por qué? Porque los elementos de prueba que aparecen en las premisas no me dan una prueba completa acerca de lo que me está diciendo la conclusión. Otro razonamiento inductivo que yo podría hacer, con el cual no llego a una conclusión que sea general, como todos los humanos son mortales, podría ser, Juanma es humano y es mortal, Nacho es humano y es mortal, Ricardo Forte es humano y es mortal, Lean, que justo lo estoy viendo ahora, es humano, por lo tanto, Lean es mortal, ¿sí? Entonces, por analogía, digo, como él es humano, tiene que tener la misma característica que el resto de nosotros. Y obviamente yo no tengo pruebas suficientes de eso. Tal vez él es humano y por algún motivo no es mortal. De hecho, no lo sabemos. O sea, todavía no lo vimos morirse, así que puede ser que siga en pie eternamente. Pero ¿qué pasa? Yo estoy tratando de hacer una analogía sobre la base de la información que ya conozco y a partir de ahí
establezco una serie de inferencias que me llevan a una conclusión que no está 100% asegurada, ¿sí? No puedo garantizar 100% que él también es mortal, pero puedo decir, sobre la base de una inferencia inductiva, que en base a la información que yo tengo, puedo suponer que él efectivamente es mortal, ¿sí? Entonces, los argumentos inductivos no me dan elementos de prueba concluyentes acerca de lo que quieren probar. Y por ese motivo, muchas veces se dice que las leyes científicas a las que nosotros, digamos, las que nosotros deberíamos probar a través de argumentos inductivos, no pueden ser probadas de forma 100% concluyente, ¿sí? Entonces, ¿eso significa que me debería deshacer de las leyes de la ciencia o no? Bueno, uno presupondría que no, que tenemos que buscar una forma de asegurar por qué funcionan bien los argumentos inductivos para poder tratar de probar que las leyes científicas tienen una solidez que nosotros creemos que tiene a partir de la práctica científica cotidiana, ¿sí? Tenemos que tratar de decir, bueno, utilicemos los argumentos inductivos, establezcamos ciertas reglas para poder utilizarla de forma correcta y para poder dar lugar a ciertas inferencias de forma más o menos viable, y a partir de ahí vamos a lograr fundamentar bien las leyes científicas en base a la experiencia, ¿sí? Entonces, básicamente, esta es la presentación inicial del problema, ¿sí? Y uno podría hacer la comparación con otro tipo de argumentos que aparecen en lógica, que son los argumentos deductivos, a partir del siguiente meme, que después hicieron una reformulación en varios lados, pero yo quiero decir que este meme lo creé yo primero en 2020, para poder dar clases de pensamiento científico. Los argumentos deductivos, los que son completamente concluyentes, son aquellos en los que, si vos partís de premisas verdaderas, tenés asegurada la conclusión. Sí o sí tenés que aceptar la conclusión si partís de premisas verdaderas, en un argumento deductivo, ¿sí? En un razonamiento deductivo. Sin embargo, en un razonamiento inductivo, como el que les mostré antes, si las premisas son verdaderas, no probás 100% la conclusión, no tenés manera de hacerlo, sino que tratás de fundamentar la conclusión de forma medianamente viable, medianamente convincente, y obviamente, mientras más elementos de prueba tengas, más va a ser plausible que alguien te acepte la conclusión. Pero en ningún momento es 100% definitivo ese pasaje de premisas a conclusión. En los argumentos deductivos sí. Entonces, acá podemos ver por qué este tema de los razonamientos inductivos es especialmente pertinente para el caso de la ciencia. Siempre partimos de observaciones y de elementos de prueba que son limitados, y queremos probar conclusiones que muchas veces son universales, leyes, hipótesis muy generales, ¿sí? Y entonces, si los argumentos que estamos usando no son 100% concluyentes, parece que tenemos un inconveniente a la hora de justificar las cosas que queremos probar en ciencia, ¿sí? Y los razonamientos deductivos, por motivos que no vamos a ver ahora, no pueden establecer con este, ¿cómo es? Con sus procedimientos, que son obviamente muy seguros, no pueden establecer todo lo que se puede hacer en la investigación científica de manera concluyente, porque bueno, deberíamos cumplir con ciertas condiciones iniciales que no se pueden dar en ciencia. Como partimos siempre de elementos de prueba que son particulares, individuales, vamos haciendo observaciones y la información que tenemos siempre está limitada, bueno, si queremos probar algún tipo de ley universal, de hipótesis general o generalización, ¿sí? Tenemos que recurrir a razonamientos inductivos. Pero bueno, resulta que los razonamientos inductivos parecen tener varios aspectos que los hacen medianamente inseguros. Bien, independientemente de esto, uno dice, bueno, ¿cómo tenemos que utilizar la inducción en ciencia, ¿no? Uno se podría preguntar, ¿de qué manera los científicos utilizan la inducción en su investigación? Y acá Hempel nos presenta una visión que va a llamar visión inductivista estrecha de la investigación científica, que es una perspectiva que existía antes de que él planteara su propuesta acerca de cómo hay que utilizar la inducción en ciencia, ¿sí? Y lo expresa con una cita, ¿sí? Que ahora voy a reproducir. Dice la cita: si tratamos de imaginar cómo utilizaría el método científico una mente de poder y alcance sobrehumano, pero normal en lo que atañe a los procesos lógicos de su pensamiento, el proceso sería como sigue. Primero, todos los hechos serían observados y registrados sin selección o conjetura a priori respecto de su importancia relativa. Es decir, primero observamos sin prejuicio alguno y registramos todo.
Segundo, los hechos observados y registrados serían analizados, comparados y clasificados sin otros postulados o hipótesis que aquellos que están necesariamente involucrados en la lógica del pensamiento. Es decir, una vez que registramos absolutamente todo lo que observamos, comparamos y clasificamos sin ningún tipo de hipótesis todavía. Tercero, a partir de este análisis de los hechos, se extraería inductivamente la generalización respecto de las relaciones clasificatorias o causales entre ellos. Es decir, recién en el tercer paso, una vez habiendo observado todo y clasificado todo, puedo generalizar para poder, por inducción, conocer ciertas regularidades acerca de lo que observé, ¿sí? Por ejemplo, observé a todos los seres humanos, noté que todos los seres humanos tenían la condición de ser mortales, y entonces, por inducción, generalizo esto, y digo, todos los seres humanos son mortales, ¿sí? Cuarto, la investigación posterior sería tanto deductiva como inductiva. ¿Por qué? Porque vos, al haber observado todo, podés inferir inductivamente que, por ejemplo, habiendo observado todos los seres humanos, podés inferir inductivamente que todos los seres humanos son mortales, pero al mismo tiempo deducís de esa hipótesis general que cada uno de los seres humanos que vas a volver a observar en un paso de revisión también es mortal, ¿sí? Entonces el proceso es tanto deductivo como inductivo, y emplearía inferencias, dice este autor, desde generalizaciones, establecidas previamente. Fíjense que este procedimiento parece bastante al método científico que se enseña en secundaria, ¿no? Primero observación, después clasificación, después generás hipótesis por inducción, después tenés que poner a prueba de vuelta esa hipótesis deduciendo qué es lo que se seguiría de esa hipótesis, ¿no? Y así sucesivamente. Parece bastante al método científico como más común que se conoce a partir del secundario. Y es un método científico que arranca con la observación y después por inducción genera ciertas hipótesis que son más o menos generales y que refieren a más elementos que los que yo pude observar. Entonces yo primero observo todos los seres humanos que puedo y me fijo si son mortales, y después generalizo y digo, bueno, todos los seres humanos son mortales. Y después me fijo si esa generalización se sostiene en próximos casos, ¿sí? Bueno, lo mismo pasaría con otro ejemplo en el que nos vamos a meter después y que vamos a repetir, repetir y repetir, que es el de todos los cuervos son negros. Bueno, yo observo una serie de cuervos y me fijé que todos los cuervos que observé son negros, ¿sí? Hice un registro de esa información, clasifiqué esa información y me di cuenta de que todos los cuervos que observé son negros. Después generalizo y digo, bueno, entonces genero la hipótesis general de que todos los cuervos son negros. Y bueno, después voy a tratar de poner a prueba esa hipótesis general para ver si se sigue en otros casos a futuro, ¿sí? Para ver si se sigue manteniendo. Entonces, según esta visión inductivista estrecha de la investigación científica, primero parte de la observación y después genero alguna hipótesis por medio de la inducción, ¿sí? Y ahí es como llego a hipótesis que son generales a partir de datos que son particulares. Bueno, para Hempel esta visión inductivista estrecha de la investigación científica está mal, no se sostiene. ¿Por qué motivo no se sostiene? Bueno, perdón, ahí me pasé la diapositiva. Bueno, lo primero que tenemos que notar es que si yo soy un científico y alguien me dice, bueno, el primer paso del método científico es observar, yo debería observar literalmente cualquier cosa y debería observar cosas ilimitadas. Inclusive cuando tuviera una capacidad infinita, tendría infinitas cosas que observar e infinitos aspectos de la realidad que pueden ser relevantes. Entonces, si yo no tengo que disponer de hipótesis o de problemas o de algún tipo de circunscripción de lo que yo quiero investigar, la observación nunca terminaría. Inclusive, aunque tuviera capacidades infinitas, hay infinitos aspectos de la realidad que pueden ser observados. Entonces, la observación nunca terminaría, nunca pasaría a un segundo paso. Si yo arranco por la observación, nunca sé cómo proseguir. Y en segunda instancia, una vez que hago eso, ¿sí? Una vez que tengo todas las observaciones registradas, imaginemos que eso fuera posible, hay infinitas formas de clasificar los datos de la observación. Entonces tampoco podría cumplir con el segundo paso que aparece expresado acá, ¿sí? Entonces, el método científico, la verdad es que no arranca con la observación. Eso es una especie de mito, va a decir Hempel. Es un mito el hecho de que el método científico arranque con la observación, porque en realidad, primero en la investigación científica, los científicos siempre tienen algún problema, ¿sí? A resolver. Entonces, primero planteo algún problema a resolver en la investigación científica. Después,
trato de imaginar cuáles son las posibles soluciones al problema. Y una vez que llega las hipótesis acerca de cuáles pueden ser las posibles soluciones al problema, sé qué es lo que tengo que observar y cómo restringir las observaciones pertinentes, ¿sí? Supongamos que yo tengo el problema de saber cómo curar a un paciente que tiene ciertos síntomas. Bueno, no voy a observar primero. ¿Por qué? Porque los aspectos que yo podría observar, ¿sí?, del paciente podrían ser infinitos. Yo podría observar cómo se siente, cuál es su relación con su familia, cuál es su peso, qué está comiendo, si tiene fiebre o no tiene fiebre, cuál es el color de su cuarto, si está cómodo en su cama o no, si se lleva bien con sus vecinos o no. Podría observar tantas cosas para ver por qué se siente mal. O sea, independientemente de los síntomas, cuando yo tengo un problema y tengo que resolver un problema en ciencia, los factores que puedo observar son infinitos. Yo lo que hago es tratar de, cuando tengo el problema, primero suponer alguna hipótesis medianamente razonable y después voy a observar, ¿sí? Entonces, tengo un problema, viene un paciente con tales síntomas. Bueno, teorizo. ¿Cuál puede ser el problema? Me parece que el problema puede ser tal enfermedad. Y después trato de poner esa hipótesis a prueba. Y ahí voy a hacer la observación. Después, resulta que esa hipótesis no se sostiene, que las consecuencias observacionales no son las que yo esperaba. Bueno, voy a pasar a otra hipótesis distinta que también me voy a inventar y voy a tratar de deducir consecuencias observacionales para poder ver si esa hipótesis es correcta o no. Pero fíjense que el ejercicio de crear hipótesis no viene primero por un ejercicio de observación, sino que las observaciones que hice antes de generar una hipótesis son mínimas y después la hipótesis la genero por invención y las voy a empezar a poner a prueba a través de la observación más tarde, ¿sí? Una vez que yo ya tengo una hipótesis, sé que es pertinente observar, cuáles son los factores relevantes a la hora de hacer una observación. Y eso es lo que plantea Hempel. Por eso, su propuesta se va a conocer como inductivismo amplio. No va a seguir el mismo método científico que he tratado de observar primero, hacer inducción y generar hipótesis después, sino que va a ser un inductivismo amplio porque va a cambiar la metodología con la que se generan hipótesis, ¿sí? Y con la que se prueban hipótesis, por supuesto. En el inductivismo amplio de Hempel no se llega a formular hipótesis a partir de la inducción basándose en observaciones, sino que las hipótesis se inventan por un ejercicio de imaginación creativa. Y con imaginación creativa, Hempel se refiere a cualquier tipo de procedimiento imaginativo que pueda tener un científico. De hecho, dice, a la hora de generar hipótesis, los científicos son bastante parecidos a los artistas. Generan hipótesis por un tema de simplemente creatividad e imaginación respecto de su campo, y una vez que tienen la hipótesis se ponen a probarla rigurosamente y a tratar de acumular observaciones que vayan en favor de la hipótesis que propusieron. Y acá les puse una imagen de una serpiente comiéndose la cola, porque un caso paradigmático que utiliza Hempel para ejemplificar lo que dice es el caso del científico, del químico Kekulé. El químico Kekulé es el que descubrió, si no me equivoco, la estructura química del benceno, ¿sí? No me acuerdo exactamente de qué sustancia química, me parece que era el benceno. Y bueno, él hizo una investigación con la que estuvo mucho tiempo haciendo observaciones para poder tratar de inferir cuál era la estructura química, ¿sí?, de esa sustancia que él quería describir y que quería explicar cómo funcionaba. Y lo que sucedió es que en un sueño se le ocurrió, ¿sí?, o sea, o vio en ese sueño, mejor dicho, una serpiente comiéndose la cola. Y entonces, a partir de ese sueño, él dijo, bueno, ¿qué pasa si formulo la estructura de la molécula de benceno como una especie de hexágono que tenga medianamente la forma de la serpiente comiéndose la cola que viene el sueño? Y una vez que se le ocurrió, por un tema de simple casualidad y creatividad en el sueño, la forma de, o una forma similar a la de la molécula que él quería describir, bueno, postuló esa hipótesis, derivó consecuencias observacionales de esa hipótesis, ¿sí?, de la estructura hexagonal de benceno, y una vez que hizo eso, pudo llegar a probar esa hipótesis que tenía. Entonces, la forma en la que formuló esa hipótesis será por creatividad absoluta y plena, pero la rigurosidad estaba a la hora de justificar esa hipótesis. Y entonces, por este motivo, dice Hempel, no hay un conjunto de reglas mecánicas para crear hipótesis, mucho menos basado en la inducción,
Y por el contrario, esas hipótesis son respuestas a problemas que deben ser resueltos en la ciencia y que pueden surgir de formas muy variadas. En este caso, en el caso que les contaba recién, surgió a partir de un sueño la hipótesis que tuvo Kekulé. Sin embargo, funcionó. ¿Sí? Entonces, no hay reglas para poder generar hipótesis. Entonces, la inducción o el problema de la inducción no tiene que ver con cómo generamos hipótesis, con cómo se nos ocurren hipótesis generales como todos los cuervos son negros, o la estructura de la molécula de benceno es hexagonal, o todos los seres humanos son mortales. Sino que es un tema más de la justificación de esos enunciados. El problema de la inducción es un problema de justificación, no de producción de hipótesis. Bien, y entonces, sobre esta base, Hempel afirma lo siguiente. A pesar de que no se impone ninguna restricción sobre la invención de las teorías, o la invención de las hipótesis, ¿sí? Según lo que mencionábamos recién, la actividad científica está resguardada por hacer que su aceptación dependa del resultado de pruebas rigurosas, ¿sí? Es decir, los científicos quieren justificar sobre pruebas rigurosas lo que están haciendo. Estas pruebas rigurosas consisten en derivar, a partir de las teorías, consecuencias que admiten la investigación observacional o experimental, y de probarlas mediante observaciones o experimentos apropiados. Si la puesta a prueba cuidadosa confirma las consecuencias, la hipótesis, por consiguiente, está respaldada. Pero normalmente la hipótesis científica afirma más que, esto es, no puede ser inferida de, algún conjunto finito de consecuencias que pueden haber sido puestas a prueba, tal que ni siquiera el apoyo evidencial fuerte proporciona alguna prueba concluyente. Es decir, si bien yo puedo deducir de la hipótesis de que todos los cuervos son negros, que cada uno de los próximos cuervos que voy a observar también va a ser negro, ninguna de esas observaciones que yo haga a futuro y que vayan a confirmar mi hipótesis va a constituir una prueba concluyente, que me diga de una vez y para siempre que yo tenía razón diciendo que todos los cuervos son negros. ¿Sí? Y es precisamente este hecho, por supuesto, lo que hace no demostrativa a la inferencia inductiva y da lugar al problema clásico de la inducción. El problema clásico de la inducción consiste justamente en esto, en cómo deberíamos utilizar nosotros la inducción de manera que resulte aceptable y que pueda servir para justificar hipótesis a pesar de que es un procedimiento de razonamiento no concluyente, ¿sí? Que no nos prueba 100% las cosas a las que llegue. Bueno, y entonces a partir de esto, Hempel va a hacer un análisis, ¿sí? De las formas en las que se puede confirmar algo o no por inducción, y va a mostrar que hay algunos problemas con la forma en la que está entendida la inducción en su época, ¿sí? Bien, por ahora, ¿me quieren hacer alguna pregunta, duda, consulta? ¿Hay algo que les suena raro? Si quieren decirme, por ejemplo, para mí la inducción funciona 100% bien, y está todo excelente acá, me lo pueden decir tranquilamente. Iván, sí. Sí, Ignacio, mira, me quedé pensando un poco esto que nos platicabas de Hempel y cómo es que funciona la inducción amplia para él. Y Sí, bueno, sí, poniendo atención a lo que nos dices, pues yo estoy en total desacuerdo con Hempel. Precisamente yo me dedico a hacer actividad científica. No soy ni por mucho el mejor científico de mi país y mucho menos el de mi barrio. sí, Quizá, pero a mi mente, por ejemplo, cuando yo me dedico a hacer modelos biológicos de distribución de especies y meto muchos códigos de programación en R y hago cosas en SQL y de ese tipo, ¿no? Entonces, no es que de la nada venga a mi mente una idea que diga, ah, voy a probar esta hipótesis, como lo que pasó con Kekulé, ¿no? A Kekulé no le pasó que de la nada, por soñar una serpiente, se imaginara que la estructura del benceno era como tal. Kekulé tenía conocimientos previos sobre los tipos de enlace que se forman entre carbono-carbono, sobre la orientación de los enlaces, sobre la polaridad que genera un enlace carbono-hidrógeno, uno carbono-carbono. Entonces, en ese sentido, no es contra ti, claro, ¿no? no, no, No no, voy obvio, mucho obvio, obvio. no voy mucho con esta idea de Hempel en este sentido, ¿no? Otras ideas de Hempel que hemos repasado en el mismo curso me parecen brillantes, pero en algún momento tuve la oportunidad de leer a Bruno Latour en la carrera y me parecían ideas absolutamente brillantes, pero también me parecían muy lejanas del quehacer científico.
Con esto no quiero decir que para escribir sobre ciencia o para hacer filosofía de la ciencia hay que ser científico. No, claro que no. Pero creo que sí hay una importancia radical en meter las manos un poco en la ciencia para poder entenderla más allá de las abstracciones que se pueden sacar de ella. Bueno, es todo lo que quería comentar acerca de Hempel y pues lo dejo ahí. Si alguien quiere platicar algo más y quiere que lo debatamos, pues adelante. Me encanta, me encanta. De hecho, esto es algo bastante importante. Bien, la mayoría de los integrantes del Círculo de Viena en el positivismo lógico y después de quienes van a proponer cosas en el empirismo lógico, hacían algún tipo de investigación científica. Por supuesto, Hempel, una de las cosas que dice y que hay que considerar es que obviamente el ejercicio de imaginación creativa lo puede hacer un científico que tiene una formación que le permita hacer una hipótesis medianamente viable en su área. Entonces, digamos, el conocimiento de trasfondo, el background knowledge, que como le dicen, digamos, estos filósofos de la ciencia, sin dudas es algo importante. Lo que sí también, independientemente de eso, digamos, eso es una salvedad y que tiene que ver con la explicación, ¿no? O sea, es un ejercicio de imaginación creativa, pero implica conocimiento en el área y un conocimiento bien arraigado, digamos, una formación bien arraigada en el área. Entonces, eso sí lo tiene en cuenta Hempel. Lo que no tiene en cuenta, y que estoy 100% de acuerdo con vos, Iván, es que muchas veces ellos tratan de prestar atención a la práctica científica solamente en un caso, dos casos o poquitos casos particulares que les sirven particularmente para probar su punto, pero no tratan de dialogar en lo cotidiano con científicos para ver si sus propuestas son aplicables a la práctica científica real. Digamos, eso es una crítica súper frecuente y de hecho una crítica muy buena que se le puede hacer a Hempel. Bueno, Hempel consideró el caso de Kekulé para poder decir, bueno, con conocimiento de trasfondo, el sueño inspiró a Kekulé a que no tuviera que usar un procedimiento inductivo para generar la hipótesis. Bueno, eso puede ser cierto. Ahora, ¿qué pasa con otros montón de casos en donde sí se utilizó la inducción para poder llegar a hipótesis y tuvo un rol central la inducción a partir de la observación de casos particulares? Eso, sin duda, puede llegar a funcionar. Eh, entonces, obviamente, Hempel no es que trata de decir, bueno, no se puede usar la inducción para generar hipótesis, sino que dice, bueno, no hay reglas para poder hacerlo. Ahora, en su descripción de lo que es el método científico real, él se refiere a algunos casos, habla del caso de Semmelweis, del lavado de manos en el Hospital General de Viena en el 1800, el caso de Kekulé, pero son casos que, o casualidad, sirven para poder probar su punto. Hay algunos integrantes del positivismo lógico y del empirismo lógico que tienen especialmente en cuenta como los inputs de la práctica científica real para formular sus propuestas. Pero hay muchos que no, que se basan en su propia experiencia como científicos o en su propia formación de científicos, pero que después no van a hacer un repaso riguroso de la historia de la ciencia para ver si sus propuestas aplican, sino que simplemente dicen, bueno, esto es una cuestión normativa, les decimos a los científicos qué tienen que hacer. Bueno, pero ¿por qué no le decimos a los científicos qué tienen que hacer prestando atención a lo que hacen los científicos de forma más detenida, ¿no? Bueno, esto es una crítica súper frecuente digamos, en propuestas un poco posteriores que atienden más la práctica científica real, y de hecho en la actualidad se trabaja mucho, digamos, es bastante frecuente trabajar en filosofía de la ciencia entre filósofos y científicos, justamente para evitar este inconveniente, ¿no? Para poder decir, bueno, esta propuesta tiene viabilidad filosófica, pero al mismo tiempo es consecuente con la práctica científica real. Así que, Iván, más allá de esa pequeña salvedad del conocimiento de trasfondo, que eso es algo que sí tiene en cuenta Hempel y que eso no sería justo que yo lo omita, porque, bueno, lo puedo omitir en la explicación, pero sí es algo que dijo. Sí es cierto que muchas veces estas propuestas, ¿sí?, especialmente en los primeros momentos de la filosofía de la ciencia, pierden viabilidad para muchas prácticas científicas reales, ¿no? Entonces, la cuestión a la atención a la ciencia y al proceder científico cuando se hace filosofía de las ciencias, hoy en día es algo casi indispensable, digamos. Así que, bueno, no, me parece excelente el comentario, muy, muy bien y muy atinado, digamos. Dana. Hola, bueno, creo que tiene que ver también un poquito, más que nada es como una duda de qué Sí, pasa con la inducción matemática, porque bueno, a mí se me enseñó que la inducción matemática nos da conocimiento 100% real, ¿no? claro, Entonces, bueno, como,
Sí, la inducción matemática, los científicos, digamos, y los filósofos de la ciencia no lo consideran un razonamiento propiamente inductivo. Se llama inducción matemática por una especie de error, digamos. Entonces lo consideran un razonamiento deductivo o un razonamiento abductivo a lo sumo, pero no se considera un razonamiento inductivo en el mismo sentido que esto. Porque la conclusión en la inducción matemática sí se puede probar que llega a conclusiones 100% seguras, digamos, si parte de premisas adecuadas. Entonces, es cierto, está la inducción matemática, pero muchos de estos autores consideran que la inducción matemática se llama inducción por una especie de analogía desafortunada. Pero no sería el mismo tipo de razonamiento inductivo que los que se aplican a, por ejemplo, la generalización de algo que aparece en casos particulares en ciencias empíricas, sino que es un procedimiento bien propio de las ciencias formales, como la lógica y la matemática, efectivamente, y que, bueno, por eso debería ser puesta en una caja aparte, más allá de que se llama inducción. De hecho, frecuentemente hay quejas de, bueno, ¿por qué le pusimos inducción a esto? Genera confusiones. Pero está muy bien la pregunta de Ana, porque es súper importante hacer esa aclaración, y yo me había olvidado de hacerlo. Gracias. No, por favor, gracias a vos. Lean. Buenas. No, simplemente capaz sirva volver a una idea de cursos pasados. Esperen que pase. ¿Pasó una moto? Perdón. A la separación de Reichenbach de contexto de descubrimiento a contexto de justificación, porque que el Hempel la retoma y, o sea, justifica de hecho en parte esta idea, porque en parte la imaginación es una gran bolsa donde metemos todos ¿cómo decirlo sin que sean mecanismos? Todos los no mecanismos o los procedimientos no mecánicos que tenemos para llegar a determinadas hipótesis. Es decir, no es que no es imaginación puramente artística, podría serlo, y de hecho tenemos casos en la ciencia donde es imaginación cuasi artística, o mística, o mezclado con cosas extracientíficas y demás. Sin embargo, o extraepistémicas, pero sin embargo es una gran bolsa que podría tener también, creo que Hempel, ahora no sé si me falla la memoria, pero creo que en un momento dice como que, bueno, también se puede descubrir mediante cálculo, pero eso no importa. Me parece que la imaginación es como un rótulo para poner ese salto que se hace desde la observación a hipótesis teórica. O sea, no hay forma, creo que en un momento dice que no hay forma de deducir o de inducir de la observación, por más conocimiento previo que haya, simplemente la hipótesis teórica. Me parece que capaz, entendiéndolo como ese rótulo general de imaginación o como esa gran bolsa, y que no nos importa cómo lo descubren los científicos en última instancia, por eso digo del contexto de descubrimiento, capaz ahí sea como más aceptable, pues entiendo que genere como cierta cosa contraintuitiva el término, pero me sería que apunte ahí, no sé qué opinas vos. Sí, obvio. De hecho, bueno, es una de las cosas que trata de fundamentar. El tema es que hasta cierto punto, nada, el hecho de que se plantea, no sé si lo recuerdan, si es que estuvieron en el curso pasado, pero si no, bueno, también lo mencionamos al inicio del curso, pero muy por arriba. Hay una diferencia importante, digamos, dentro de los presupuestos que tiene esta época, digamos, de la filosofía de la ciencia, que es la diferencia que mencionó Lean entre contexto de descubrimiento y de justificación, ¿sí? Una cosa es atender a los aspectos que tienen que ver con cómo se formulan teorías o hipótesis o cómo surgen, y otra cosa es atender a cómo se justifican. Y para los que integraban, digamos, el positivismo lógico, el empirismo lógico, mismo para Popper, ¿sí? Lo importante y lo que es susceptible de análisis lógico es el procedimiento de justificación. El procedimiento de descubrimiento de hipótesis o cómo surgen, bueno, no les importa. Dicen, bueno, eso queda fuera del análisis científico. Dicen algunas cosas al respecto, algunas de esas cosas son especialmente erradas, digamos, como bien notó Iván, ¿sí? En algunos contextos.
pero no les importa. Dicen, bueno, eso no es susceptible de análisis lógico, lo que sí es susceptible de análisis lógico es el procedimiento de justificación y los argumentos que utilizan para poder justificar hipótesis. Pero bueno, inclusive teniendo en cuenta eso, eso es en base a la práctica científica va a surgir una crítica a esa misma distinción entre el contexto de descubrimiento y de justificación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a venir filósofos posteriores que sí van a prestar más atención a la práctica científica real y que van a decir, bueno, los científicos en la práctica científica real, cuando están formulando hipótesis ya piensan en cómo van a ser justificadas, y cuando están justificando son influidos por las condiciones en las que surgieron. Entonces, no podemos distinguir entre el momento en el que se les ocurre una hipótesis y en el que la justifican, porque los dos procesos van entrelazados. Y entonces la práctica científica real borra un poco esa distinción entre contexto de descubrimiento y de justificación. Son dos contextos que están entrelazados en la práctica científica cotidiana. Los científicos ya piensan en cómo formular las mejores hipótesis posibles pensando en posibles condiciones de prueba. Entonces, a la hora de descubrir hipótesis o de generar hipótesis y a la hora de probar hipótesis, estos dos criterios van entrelazados y no tan separados. Y en esta época de la filosofía de la ciencia, a la que pertenece Hempel y en la que formula su propuesta, esos dos contextos estaban bien separados. Y esto es una forma de argumentar a favor de eso, ¿no? Como decir, bueno, no podemos analizar inductivamente el proceso de surgimiento de una hipótesis, porque tiene que ver con un proceso de imaginación creativa, depende de cada científico, capaz algunos utilicen la inducción, tal vez algunos no, pero sí podemos analizar rigurosamente el procedimiento argumentativo por el cual prueban las hipótesis. A la hora de justificar sí podemos hacer eso. Pero bueno, sí, esto es simplemente para poder complementar el comentario de Lean, que estuvo súper atinado, y al mismo tiempo decir, bueno, así todo, inclusive haciendo esta distinción, ya Hempel sí puede seguir siendo cuestionado por la cuestión de que tal vez no prestó tanta atención a la práctica científica real. Eso también pasa hoy en día, digo, que muchos de los filósofos de la ciencia no prestamos, quiero evitar decir prestamos porque tengo la esperanza de no hacerlo, suficiente atención a la práctica científica real, para poder hacer propuestas que sean medianamente viables. Pero bueno, después lo seguimos charlando. Quería responder antes que nada una consulta que había aparecido de Fabio, que tenía que ver con la propuesta de Popper. Dice, entiendo que no es un curso sobre Popper, pero de manera general y breve, ¿cuál es la posición de Popper acerca de la inducción? Ver la crítica de Popper en la inducción sería mucho, pero Popper dice, bueno, este tipo de argumentos inductivos no son confiables, no son viables y por lo tanto deberíamos descartarlos de la ciencia. O sea, a la hora de justificar hipótesis en la práctica científica real, la inducción no debería tener ningún papel, ¿sí? O sea, ver la crítica concreta es un poco más complejo, pero lo que dice es que la inducción es tan insegura que no la deberíamos utilizar. Entonces trata de formular una propuesta que no utilice la inducción en absoluto y que solamente utilice la deducción, ¿sí? Procedimientos deductivos para poder probar cosas, no procedimientos inductivos. Y el falsacionismo tiene que ver con una forma de poder resolver este problema de manera deductiva. Yo les comento lo siguiente, no sé, supongamos que tenemos la hipótesis todos los cuervos son negros. Bueno, inductivamente uno no puede llegar a probar nunca esa hipótesis. Es decir, la inducción no va a lograr que yo pueda probar esa hipótesis en ningún momento. ¿Por qué? Porque no importa cuántos cuervos observe, jamás voy a llegar a probar del todo que todos los cuervos son negros. Ahora, sin embargo, Popper le puede dar un lugar a esa hipótesis dentro de la investigación científica porque toma el camino opuesto. Dice, en ciencia tenemos que proponer ciertas hipótesis, como por ejemplo todos los cuervos son negros, pero no nos tenemos que preocupar tanto de probar esa hipótesis, sino que tenemos que sostenerla hasta que se pruebe lo contrario. Es decir, sostenemos que todos los cuervos son negros hasta que aparezca un cuervo blanco, o un cuervo gris, o un cuervo rojo. Y la refutación, ¿sí?, de esa hipótesis, llegado el caso, si yo me encuentro con un cuervo negro, un cuervo gris, un cuervo rojo, o el que fuere, imagínense el color que sea, la refutación de esa hipótesis sí sería concluyente desde un punto de vista deductivo, ¿sí? O sea, si yo digo que todos los cuervos son negros y aparece un cuervo blanco, bueno, yo ya sé deductivamente que tengo que eliminar esa hipótesis, ¿sí? Y ahí no tengo inseguridad al respecto, como sí tengo con un razonamiento inductivo. Entonces,
si bien uno no puede llegar a probar nunca este tipo de hipótesis generales por medio de la inducción, ¿sí? Que todos los cuervos son negros, sí puedo utilizar un argumento deductivo para poder descartar hipótesis llegado el caso cuando la experiencia me refute. Entonces dice, ¿por qué no nos quedamos con eso? Tomamos hipótesis como provisorias, ¿sí? O en realidad tomamos hipótesis como verdaderas hasta que se pruebe lo contrario, y una vez que aparece el elemento de prueba que las refuta, descartamos la hipótesis y la cambiamos por una mejor. Y entonces procede de la manera opuesta. Dice que en ciencia nosotros en realidad deberíamos tener hipótesis hasta probar lo contrario. No es que tenemos que hacer un esfuerzo para poder comprobar las hipótesis que ya tenemos, sino que tenemos que seguir poniendo a prueba las hipótesis que tenemos hasta que se demuestre lo contrario, y ya la refutación de las hipótesis sí implica un argumento que es concluyente y que es deductivo. Y no necesitas usar la inducción. Solamente necesitas usar la inducción si tu pretensión es probar hipótesis. Si tu pretensión es utilizar hipótesis hasta poder descartarlas, porque la evidencia te demuestra lo contrario, el razonamiento que estás usando es deductivo, no es inductivo, y no está sujeto a las fallas de un argumento inductivo como el de este cuervo es negro, este otro cuervo es negro, este tercer cuervo es negro, por lo tanto todos los cuervos son negros, ¿sí? Entonces, trata de eliminar la inducción y trata de utilizar hipótesis que sean falsables y que se van a aceptar hasta que sean falsas, hasta que se demuestre que son falsas por medio de algún tipo de observación. Eso como muy breve, ¿no? Para poder decir cómo él intenta zafar de la inducción en su propuesta, digamos, de investigación científica. Bueno, ahí vi que Fabio ya respondió, así que asumo que quedó claro. Igualmente, obvio que me pueden seguir preguntando. Pero bueno, es simplemente para no spoilear tanto. Pero lo de Popper es súper interesante porque en realidad es mucho más complejo, digamos, lo que propone. Así que sin dudas lo podemos discutir, y bueno, en realidad es nuestro objetivo, ¿no? Hacerlo en un futuro medianamente cercano. Bueno, sigamos entonces con el tema del inductivismo de Hempel, ¿sí? Obviamente ustedes me frenan cuando quieran. Una vez que presenta, ¿sí?, el procedimiento inductivo que va a llamar inductivismo amplio y después se va a conocer como inductivismo crítico también, lo que hace Hempel es mostrar cuáles serían los problemas de la inducción que medianamente hay que resolver y a los que hay que atender, ¿sí?, para poder tratar de darle lugar a la inducción como parte de la investigación científica de una manera más rigurosa, ¿sí? Y esto va a utilizar ciertos análisis lógicos y ciertas críticas que se hacen en la inducción previamente para poder tratar de fundamentar por qué hay cosas que resolver en la inducción. ¿Por qué no simplemente es una cuestión de confianza en una especie de razonamiento que no es concluyente y fin? ¿Por qué hay problemas reales que hay que resolver antes de poder utilizar la inducción de manera medianamente viable? Bien, y entonces va a formular lo que llama paradojas de la confirmación, o va a expresar ciertas paradojas de la confirmación. No son paradojas en sentido estricto lo que va a formular, pero son ciertas consecuencias de utilizar la confirmación como un procedimiento inductivo para la prueba de hipótesis, que sí son como bastante sorprendentes, ¿sí? Si uno considera la confirmación de una hipótesis como algo medianamente directo, ¿sí? Entonces hay algunas consecuencias raras que se siguen de utilizar la confirmación como un procedimiento inductivo para probar hipótesis. Bien, partamos de la base más simple, ¿no? Supongamos que tenemos en ciencia enunciados generales que nosotros queremos probar que más o menos tienen formas similares a la siguiente, ¿sí? Todos los cuervos son negros. A este enunciado le vamos a poner H como si fuera una determinada hipótesis. Entonces, si yo tengo la hipótesis de que todos los cuervos son negros, ¿sí?, o de que todos los seres humanos son mortales, o de que todos los metales se pueden fundir, etcétera, 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 yo tengo enunciados que son generales, que me hablan de algún tipo de regularidad que yo supongo que se da en la naturaleza y que pueden ser formulados dentro de una teoría científica. ¿Cómo hago para poder confirmar este tipo de hipótesis? Bueno, la forma más común de confirmar este tipo de hipótesis sería aportar evidencia en su favor que permitieran formular un enunciado, por ejemplo, que dijera este individuo es un cuervo y es negro en este caso, ¿sí? Si yo tengo la hipótesis de que todos los cuervos son negros, si yo me encuentro con una observación que me permite afirmar que hay un individuo que es un cuervo y es negro, entonces estoy proveyendo
cierta información a favor de esta hipótesis, ¿sí? Si me encuentro con un individuo que es un cuervo y es negro, tengo información a favor de la hipótesis de que todos los cuervos son negros. Este es un caso positivo para la hipótesis, y Hempel lo va a llamar caso positivo del tipo 1, ¿sí? Es un tipo de evidencia a favor de la hipótesis que yo tengo, ¿sí? Que me encuentre con una observación que me permita decir, este individuo es un cuervo y es negro, es algo que está a favor, que confirma la hipótesis de que todos los cuervos son negros. Y al mismo tiempo, si yo me encontrara con un individuo que es un cuervo y no es negro, por ejemplo, es un cuervo y es blanco, eso disconfirmaría la hipótesis, ¿sí? O serviría como evidencia en su contra. Entonces, acá tenemos un caso positivo del tipo 1 en el enunciado que dice este individuo es un cuervo y es negro. Es un caso positivo del tipo 1 para poder probar la hipótesis de que todos los cuervos son negros. Ahora, la hipótesis de que todos los cuervos son negros es lógicamente equivalente al enunciado ninguna de las cosas no negras es un cuervo, ¿sí? Acá tengo que corregirlo. Vamos a agarrar y hacerlo como corresponde. Así lo dejo bien. Ahí va. No sé si ahí... Ahí está. Ahí está. Bien. El enunciado, todos los cuervos son negros, significa exactamente lo mismo desde un punto de vista lógico que decir, ninguna de las cosas no negras es un cuervo. Es decir, no hay nada que no sea negro y que sea un cuervo. Esto es lógicamente equivalente. Se puede hacer una transformación lógica del primer al segundo enunciado, ¿sí? Por motivos lógicos, el segundo enunciado significa lo mismo que el primero, ¿sí? Es una consecuencia lógica del primero. Ahora, teniendo en cuenta eso, un enunciado que puede probar que ninguna de las cosas no negras es un cuervo es el siguiente enunciado. Este individuo no es negro y no es un cuervo. Supongamos que yo digo, bueno, este objeto que yo ahora les estoy mostrando en pantalla no es negro y no es un cuervo. Y eso confirmaría la hipótesis H', ¿sí? O H con el apóstrofe, ¿sí? Que dice que ninguna de las cosas no negras es un cuervo. Esto que yo les estoy mostrando sirve para poder probar o confirmar esa hipótesis. Y al mismo tiempo, como la hipótesis de que ninguna de las cosas no negras es un cuervo es equivalente a que todos los cuervos son negros, significa que si yo le muestro a alguien algo que no es negro y que no es un cuervo, estoy confirmando de forma medianamente indirecta que todos los cuervos son negros. Y esto es lo que Hempel llama caso positivo del tipo 2. Es decir, como enunciados, como el que aparece, como el que le puse número 2 acá, este individuo no es negro y no es un cuervo, confirman una hipótesis que es equivalente a todos los cuervos son negros, entonces también prueba que todos los cuervos son negros. De esa manera, cualquier cosa que no sea negra y no sea un cuervo va a confirmar la hipótesis de que todos los cuervos son negros. Entonces, cuando yo digo, parece que... Ahí está, se me trabó un poquito la pantalla. Cuando yo digo que todos los cuervos son negros, puedo probar esa hipótesis mostrando cualquier cosa que no sea un cuervo y que no sea negro. Y eso sería un caso positivo para la hipótesis del tipo 2. Y esto es bastante raro, porque parece que cuando yo digo todos los cuervos son negros, solamente me estoy refiriendo a los cuervos, no estoy hablando de otras cosas que no sean cuervos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que yo puedo confirmar la hipótesis de que todos los cuervos son negros mostrando, por ejemplo, una hojita blanca? O mostrando una taza gris. O mostrando una computadora verde. Todos esos elementos, por motivos lógicos, también confirman la hipótesis de que todos los cuervos son negros. Y es algo bastante extraño eso, ¿sí? Decir que cualquier hipótesis se puede confirmar también mostrando cosas que no tienen nada que ver con la hipótesis.
Y el siguiente caso va a ser todavía más complicado, porque parece que la hipótesis de que todos los cuervos son negros también tiene otro elemento de prueba adicional. Sí, David, ahí te paso el link de asistencia. Ahí está. Sí, Iván. Sí, Ignacio, espero no pecar de ingenuo, pero cuando dice aquí el primer enunciado, todos los cuervos son negros, y dice que es equivalente a que ninguna de las cosas no negras es un cuervo, eh, ¿podrías explicármelo? La verdad es que yo no encuentro la equivalencia porque el primer enunciado no afirma que todo lo negro es un cuervo. Claro, el tema es, lo que está diciendo es, si hay algo que sea negro, no puede ser un cuervo, ¿sí? Y este segundo enunciado lo que afirma es básicamente eso. O sea, si yo digo que todos los cuervos son negros, estás afirmando que no hay nada que sea negro, perdón, que no hay nada que no sea negro y que sea un cuervo. O sea, no hay nada blanco que sea un cuervo. Si vos decís que todos los cuervos son negros, entonces se sigue por motivos lógicos que no hay nada blanco que sea un cuervo, no hay nada verde que sea un cuervo, no hay nada gris que sea un cuervo. Y lo que hace esta afirmación es afirmar básicamente la generalización de eso. ¿Sí? Entonces, si vos decís todos los cuervos son negros, se sigue como una consecuencia lógica que no hay nada que tenga otro color y que sea un cuervo. Porque si no estarías contradiciendo la hipótesis de que todos los cuervos son negros. ¿Se entiende? No sé si se entiende mejor o lo... No, entiendo esa parte, o sea, Sí, todos los cuervos son negros, pero al segundo, al mezclar, ninguna de las cosas no negras es un cuervo, o sea, eso también lo tengo perfectamente claro. Pero ¿por sí. qué es equivalente al primero? Si en el primero no dice que... se me fue la idea, disculpa. No. Si el primero no habla de ninguno del resto de las cosas que no son cuervos. No, que no dice que exclusivamente todas las cosas... eh, perdón, pasaron carros y se me fue la onda. No, está bien, está bien. O sea, la idea es la siguiente, ¿sí? Eh, Todos los cuervos son negros, ¿sí? Esa es la hipótesis de la que partimos. Ahora, si todos los cuervos son negros, entonces no puede existir ninguna cosa que no sea negra y que sea un cuervo a la vez, ¿sí? Entonces, esta hipótesis básicamente significa lo mismo que la primera, ¿sí? O se implica a partir de la primera, ¿por qué? Porque la hipótesis que dice que todos los cuervos son negros implica que ninguna de las cosas que tenga otro color va a ser un cuervo. ¿Sí? O sea, si yo digo que todos los cuervos son negros, estoy diciendo que no existe nada que tenga otro color y que sea un cuervo a su vez. Y eso es básicamente lo que afirma la hipótesis H', ¿sí? Que no hay ninguna cosa que no tenga el color negro y que sea un cuervo. ¿Por qué? Porque todos los cuervos son negros. Simplemente por motivos lógicos se puede hacer la conversión de una a la otra, ¿no? O sea, con formalismos lógicos se puede llegar a establecer esto. No. Obviamente, la primera oración no dice que todo lo negro es un cuervo, eso es obvio, ¿sí? Tal cual. Pero el tema es que si yo dijera todo lo negro es un cuervo, eso no sería equivalente a decir que ninguna de las cosas no negras es un cuervo. Yo lo que estoy diciendo es, si algo es un cuervo, entonces es negro. Y eso implica que si algo no es negro, entonces no es un cuervo. Ahí puse en el chat un poquito para poder ordenar. Si algo es un cuervo, entonces es negro. Si algo no es negro, entonces no puede ser un cuervo, ¿sí? Porque eso sería contradecir a la primera hipótesis. Entonces, no hay nada que sea no negro y que sea a la vez un cuervo. Es una forma más complicada de decir lo mismo que aparecía en el segundo paso de antes. Es solamente una forma más complicada de decir lo mismo, ¿eh? Si algo no es negro, entonces no es un cuervo. Entonces puedo decir que no hay nada que no sea un cuervo y que sea, perdón, que no sea negro y a la vez que sea un cuervo. ¿Ahora se entendió mejor? Mucho mejor, Ignacio, gracias. No, por favor, yo sé que es un trabalenguas esto. Perdón, Lean, estabas levantando la mano.
No, simplemente era para hacer esa formalización que hiciste vos, porque me parecía capaz que justo para este caso es más complejo, pero capaz queda más claro. Sí, Así que sí, el tema es buenísimo. que, claro, así como lo puse en el chat funciona, pero bueno, con formalización de primer orden hubiera sido un desastre. No, porque encima, bueno, todo esto tiene sentido lógico, Hempel lo puede probar de forma lógica, pero bueno, y aparece todo el formalismo dentro del artículo que les pasé, pero bueno, excepto que ya se manejen de antemano con lógica de primer orden, hubiera sido como medio desastroso, entonces por eso puse los ejemplos directos. Bueno, vamos con el tercer caso. Si el segundo ya les pareció un trabalenguas, miren el tercero. Bien. Juan, en el chat pone, creo que la noción de equivalencia es la que cuesta comprender. ¿Sería una equivalencia o más bien una implicación? O las nociones de equivalencia e implicación poseen el mismo significado. No, en realidad, esos dos enunciados, ¿sí? Los que aparecían antes, eran equivalentes desde un punto de vista lógico y eso significa que cada uno de los dos implica al otro. Que el primero implica al segundo y el segundo implica al primero. ¿Sí? Para que haya equivalencia tiene que haber implicación en doble sentido. ¿Sí? Entonces, un enunciado podría implicar a otro sin que el segundo implique al primero. Por ejemplo, que todos los cuervos son negros implica que el siguiente cuervo que vas a observar también va a ser negro. Pero que el siguiente cuervo que vas a observar sea negro no implica que todos los cuervos son negros. ¿Sí? Ahí tenés una relación de implicación sin equivalencia. Pero en este caso justo había equivalencia, y por eso yo hablaba de implicación, porque cuando hay equivalencia hay implicación en doble sentido. No sé si respondí a la pregunta. Perfecto. Bueno, vamos al siguiente, ¿sí? El siguiente enunciado, todos los cuervos son negros, también es lógicamente equivalente al próximo. Para cualquier cosa, sea un cuervo o no, es cierto que no es un cuervo o es negro. Básicamente me está diciendo, o algo es un cuervo, perdón, o algo no es un cuervo o algo es negro. ¿Sí? Y eso no importa, ¿por qué? Porque yo les puedo hacer la prueba lógica, pero realmente nos llevaría un buen rato, ¿sí? Eso es equivalente que lo primero. Cualquier cosa que te encuentres, o es negro o no es un cuervo. Y eso es equivalente lógicamente a decir que todos los cuervos son negros. No importa por qué motivo, ustedes créanme esta vez. ¿Sí? El problema es que vos te podés encontrar con cualquier cosa y si esa cosa es negra o no es un cuervo, entonces va a confirmar que todos los cuervos son negros. Entonces, que vos te encuentres con cualquier cosa negra, prueba la hipótesis de que todos los cuervos son negros. Y si vos te encontrás con cualquier cosa que no sea un cuervo, también prueba la hipótesis de que todos los cuervos son negros. Entonces, si vos te encontrás con un individuo que no es un cuervo, o te encontrás con un individuo que es negro, eso prueba indirectamente, por motivos lógicos, la hipótesis de que todos los cuervos son negros. Y eso se llama caso positivo del tipo 3. O sea que antes teníamos los casos positivos del tipo 1. Bueno, te encontrás un cuervo que es negro, probás que todo. Sumás un elemento confirmatorio para decir que todos los cuervos son negros. Hasta ahí está todo bien. Cuando llegamos a la segunda equivalencia, decís, bueno, también tenés que aceptar que cualquier individuo que no sea negro y que no sea un cuervo prueba que todos los cuervos son negros. Y por último tenés que aceptar que cualquier individuo que sea negro o que no sea un cuervo también prueba que todos los cuervos son negros. Parece que la hipótesis de que todos los cuervos son negros está hablando de todo, de todas las cosas que existen, prácticamente. Sí, el caso 3 es un poco más claro que el caso 2. El tema es que no es tan claro saber cómo se deriva lógicamente de la hipótesis, ¿sí? Porque las transformaciones lógicas que hacer son un poco más complejas. Pero sí es un poco más claro saber qué casos confirman como casos positivos del tipo 3 la hipótesis de que todos los cuervos son negros. Eso tal cual, ¿sí? Estoy muy de acuerdo. Entonces, la presencia de cualquier objeto que no sea un cuervo o que sí sea negro, confirmaría la hipótesis de que todos los cuervos son negros. Entonces uno diría, bueno, tenemos el problema de que una hipótesis general bastante sencillita, como todos los cuervos son negros, cuenta con demasiados casos de confirmación y demasiados casos posibles de disconfirmación. Está hablando de un montón de cosas que no son cuervos. Se supone que yo quiero hablar de los cuervos y decir que los cuervos son negros y parece que estoy hablando de toda la realidad porque los elementos confirmatorios pueden venir casi de cualquier lado.
me encuentro con una observación de un objeto que es negro, bueno, eso es confirmatorio. Me encuentro con la observación de un objeto que no es un cuervo, entonces eso es confirmatorio. Me encuentro con un objeto que no es un cuervo y no es negro, también eso es confirmatorio. Y me encuentro con un cuervo que es negro y eso también es confirmatorio. Parece que casi cualquier cosa confirma la hipótesis. ¿Sí? Bueno, por motivos lógicos esto es así, efectivamente. Pero bueno, para poder evitar, ¿sí?, esto, hay alguna especie de solución que se intentó dar, ¿sí? Uno podría decir que la hipótesis de que todos los cuervos son negros es un enunciado que no habla solamente de cuervos negros, sino que habla de todas las cosas que existen en general, ¿sí? Eso parece problemático. Para solucionarlo, uno podría decir que los casos positivos de tipo 1, de tipo 2 o de tipo 3 tienen distinto peso a la hora de confirmar la hipótesis. O sea, uno podría decir que encontrarte un cuervo negro confirma más la hipótesis que encontrarte con un objeto que es blanco, ¿sí? Por ejemplo. Un objeto que es blanco y que no es un cuervo. Entonces, asignás distintos grados de confirmación a la hipótesis para cada uno de los tipos de casos positivos que vimos antes. Y parece que lo resolvés. El tema es que para eso tenés que formular toda una teoría de la probabilidad inductiva que te explique qué grado de confirmación le tenés que asignar a cada uno de los casos positivos de tipo diferente de antes, y eso hasta el momento no se hizo bien. Hay una propuesta que es la de Rudolf Carnap, que él trató de formular una lógica inductiva con la que tratar diferente a los casos positivos de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3, pero ese tipo de teoría de la probabilidad inductiva no tuvo mucha aceptación o mucho éxito, ¿sí? Entonces parece que no es algo que resuelva el problema. Entonces este es un problema que queda como medianamente pendiente, ¿sí? ¿Cómo haces para poder utilizar la inducción sin pensar que casi cualquier cosa puede llegar a confirmar tu hipótesis y que tu hipótesis está hablando de todo lo que existe en general? Si utilizás la inducción parece que tenés que aceptar estas consecuencias lógicas de utilizar la inducción. Entonces, bueno, ¿cómo podés hacer para evitarlo? Bueno, habrá que formular una teoría con la que dar cuenta de que, no sé, todos los cuervos son negros es una hipótesis que sí se prueba inductivamente de forma mucho más fuerte cuando aparece un cuervo negro que cuando aparece cualquier objeto que no sea un cuervo o cualquier objeto que sea negro en general. Bueno, entonces acá ya tenemos un primer problema, ¿no? Una hipótesis simple como todos los cuervos son negros, si utilizamos la inducción parece hablar de toda la realidad. En su conjunto, en general. Primer problema de la confirmación. Y además, va a mencionar otros 3 problemas de la confirmación Hempel, ¿sí? No nos vamos a detener demasiado en cada uno, solamente vamos a tratar de dar cuenta de algunos de manera un poquito más precisa, ¿sí? Sobre todo el último en realidad, pero los primeros los vamos a mencionar simplemente. Bueno, en primer lugar, los casos positivos que mencionamos antes son casos que pueden confirmar generalizaciones, ¿sí? Pueden confirmar generalizaciones como todos los cuervos son negros. Es decir, ya vimos cuáles son los casos positivos que podrían probar que todos los cuervos son negros. Si vos aceptás que esos casos positivos valen, entonces, bueno, capaz que no te parece tan grave utilizar la inducción. Decís, bueno, la inducción sí implica aceptar evidencia de tipos muy diferentes, pero así todo se puede utilizar en ciencia, ¿no? Supongamos que no considerás que lo anterior sea un problema. Bueno, el tema es que los casos positivos solamente pueden confirmar generalizaciones que sean proyectables. ¿Esto qué quiere decir? Que son generalizaciones que no están limitadas, por ejemplo, a determinado momento del tiempo o determinada instancia, ¿sí?, de observación, sino que se pueden aplicar a numerosos casos independientemente de cuál es el momento en el que extraes la prueba. Y Hempel pone un caso medio inventado por Goodman, ¿sí? Nelson Goodman, otro filósofo muy bueno, que podríamos haber conversado acerca de él, pero bueno, como no estaba dentro de los círculos del positivismo y del empirismo lógico, no entró dentro del dominio de este curso. Pero bueno, dice que un enunciado como todos los cuervos son negros sí cuenta con todos los casos positivos que nosotros mencionamos antes, a favor, que yo podría utilizar para poder probar esa hipótesis, pero no funciona para otro caso que es un inventado por él, que dice todos los cuervos son negriblancos. Negriblancos no significa que sean negros y blancos a la vez, ¿sí? Sino negriblanco, él dice, negriblanco, imagínense que nosotros definimos como negriblanco la propiedad de que un cuervo sea negro hasta hoy a la medianoche, en cualquier momento del pasado, pero hasta hoy a la medianoche, y que después sea blanco.
O sea, un cuervo es negriblanco, sí. Hasta hoy a la medianoche es negro. Y después de hoy a la medianoche se vuelve blanco. ¿Sí? Es una propiedad inventada, ¿sí? Es una propiedad inventada. Pero el tema es, cualquier observación que vos hayas hecho hasta ahora de cuervos negros parece que confirma tu hipótesis, pero en realidad no lo hace, porque a partir de hoy a la noche tenés que ver si se convirtieron en blancos para poder probar verdaderamente la hipótesis, ¿sí? Entonces, te encontraste con un cuervo negro. Bueno, cumple con la mitad de los requisitos que tiene la característica negro y blanco. El tema es que la característica negro y blanco no se puede proyectar indefinidamente a futuro, porque vos necesitas cierta evidencia hasta hoy a la medianoche y después necesitas evidencia distinta, ¿sí? Para probar que un cuervo es negro y blanco, deberías probar que hasta hoy a la medianoche es negro y que después de la medianoche se volvió blanco, ¿sí? Entonces, cualquier observación que hayas hecho hasta ahora no sirve para poder confirmar este tipo de hipótesis. ¿Por qué? Porque vos no podés proyectar esta generalización de manera que vos puedas utilizar evidencia de cualquier momento del tiempo. Necesitas evidencia que haya llegado hasta hoy a la medianoche y después otro tipo de evidencia distinta que llegue a partir de mañana a las 0001. ¿Sí? Entonces, nada, hay algunos casos que uno puede inventar en lógica como este, con los cuales los casos positivos no sirven de mucho, ¿sí? No pasa como con todos los cuervos negros, que aparece un cuervo negro y eso te sirve para poder confirmar la hipótesis, ¿sí? Sino que uno necesita evidencia distinta. Hay algunos casos que no son inventados con lo que esto funcionaría, ¿sí? Pero bueno, esto se inventó para decir, por motivos lógicos uno podría rechazar la confirmación por casos positivos que aparecía en las diapositivas anteriores, ¿sí? No importa tanto eso, simplemente es para poder mencionarlo. Hay una objeción que se puede hacer desde un punto de vista lógico a partir de distinguir entre generalizaciones proyectables y generalizaciones no proyectables. Bien, en segundo lugar, el segundo caso es un poco más plausible y no necesita de un vericueto lógico como el anterior. Supongamos que nosotros tenemos un enunciado relacional que diga A gusta de B, pero B no gusta de A. ¿Sí? Ese enunciado es una... No, tranquilo Iván, seguro que en 10 minutos vamos a estar. No sé si mucho más, porque justo falta poquito, pero tranqui. Bien, supongamos que tenemos un enunciado relacional como A gusta de B, pero B no gusta de A. Si quieren, en virtud de tratar con el mismo tipo de enunciado siempre, que sean siempre generalizaciones, digamos, todos los A gustan de B, pero ninguno de los B gusta de A. ¿Sí? En el sentido de que le gusta como persona o lo que fuera. ¿Sí? Este tipo de enunciado sería confirmado y disconfirmado, perdón, por los mismos casos, ¿sí? Supongamos que a mí me gusta alguien, pero esa persona yo no le gusto. Si consideramos que yo soy A y que la otra persona es B, entonces estaríamos confirmando esto. A gusta de B, pero B no gusta de A. Pero si consideramos que yo soy B y que la otra persona es A, entonces no se cumpliría esta relación, porque yo, que soy B, gusto de A, y A no gusta de mí. Entonces, el mismo caso, interpretado de maneras opuestas, serviría para poder confirmar que A gusta de B, pero B no gusta de A, y para disconfirmar que A gusta de B y que B no gusta de A. Solamente lo único que tengo que hacer es cambiar la letra para poder asignarla a cada uno de los individuos. Entonces, los casos de observación prueban y al mismo tiempo refutan los enunciados relacionales como este. Como A gusta de B, pero B no gusta de A. ¿Por qué? Porque ¿en qué sentido va esta relación, que es unidireccional? Y bueno, depende de cómo vos interpretes la evidencia que estás observando. ¿Sí? Si vos lo que estás observando lo llamás de una manera, va a funcionar, y si lo llamás de otra manera, no va a funcionar. ¿Sí? Si a mí me gusta X persona, y esa persona no gusta de mí, depende de a quién le diga A y a quién le diga B, que esto quede confirmado o no quede confirmado. ¿Sí? Entonces, con los enunciados relacionales no pasa lo mismo que con las generalizaciones como todos los cuervos son negros. ¿Sí? Esto se puede generalizar de cierta manera diciendo que la confirmación, tal como estaba planteada en las diapositivas anteriores, funciona para enunciados que tratan acerca de propiedades, ¿sí? Todos los cuervos tienen la propiedad de ser negros, pero no funciona para enunciados que sean relacionales, como
A gusta de B, pero B no gusta de A. Entonces hay algunos enunciados para los cuales no sirve la confirmación en estos términos y hay que formular otro tipo de criterios para la confirmación. Y por último, ¿sí? Y este va a ser el caso más claro, pero que al mismo tiempo sea más importante, la inducción puede conducir a ambigüedades. Hay un problema de la inducción que se conoce como ambigüedad inductiva, que es que vos a partir de la misma información podrías llegar a conclusiones opuestas en un razonamiento. Fíjense el siguiente argumento. El siguiente argumento es los siguientes argumentos en realidad son inductivos, ¿sí? Fíjense lo que dice. El primer caso dice, el tabaquismo aumenta considerablemente el riesgo de sufrir un infarto. Primera premisa. Segunda premisa, el señor Pérez fuma más de 30 cigarrillos por día. Por lo tanto, inferimos inductivamente que el señor Pérez tiene una alta probabilidad de sufrir un infarto, ¿sí? Esto es una inferencia inductiva porque no lo tengo asegurado. ¿Por qué? Porque el tabaquismo aumenta considerablemente el riesgo. No es que automáticamente tengo que decir que esa persona tiene definitivamente altas probabilidades de sufrir un infarto, sino que es una inferencia medianamente probable a partir de las premisas, ¿sí? Ahora, si yo agrego un poquito más de información, podría llegar a la consecuencia contraria. A partir de un argumento inductivo que tenga la misma información que antes, pero le agrego más premisas, puedo llegar a la conclusión contraria, diciendo, el tabaquismo aumenta considerablemente el riesgo de sufrir un infarto. El medicamento X disminuye notablemente la posibilidad de sufrir un infarto. El señor Pérez fuma más de 30 cigarrillos por día y el señor Pérez toma el medicamento X. Y entonces podría decir que el señor Pérez tiene una alta probabilidad de no sufrir un infarto. Dependiendo de cómo interprete esta información, yo podría decir que el señor Pérez tiene altas probabilidades o bajas probabilidades de sufrir un infarto. Bajo la misma evidencia, bajo la misma información. ¿Por qué? Porque como la inducción no es concluyente, yo puedo utilizar la misma información a veces para llegar a conclusiones opuestas. Entonces se dice que los argumentos inductivos muchas veces son ambiguos, en el sentido de que con la información que dan, no te obligan a llegar a una determinada conclusión y a veces te permite llegar a la conclusión opuesta de la que vos pretendés. Entonces, ¿qué pasa? Significa que la inducción no te deja llegar a determinadas conclusiones de una manera altamente segura, sino que vos, agregando un poquito más de información o interpretando la misma información de forma diferente, podrías volcar esos datos para la conclusión opuesta. Entonces parece que el argumento inductivo es un argumento inseguro al punto que alguien puede tomar las mismas premisas que vos utilizaste para poder llegar a la conclusión opuesta. ¿Sí? Y este es un problema serio de la inducción. Hay algunos criterios para poder evitar estos inconvenientes. Por ejemplo, Carnap también formuló un requisito, que es el requisito de, bueno, a veces se le dice requisito de evidencia total, ¿sí? Pero bueno, el requisito básicamente consiste en que vos, cuando utilizás un argumento inductivo, tenés que utilizar todas las piezas de información que tengas disponibles para poder llegar a una conclusión, de forma más o menos unívoca. No podés hacer simplemente como en el primer caso, que omitimos parte de la información pertinente, sino que, como en el segundo caso, como en el segundo argumento que utilizamos toda la información que había disponible para poder llegar a una conclusión. Y esa es la conclusión que justamente sopesa todos los elementos de apoyo inductivo que puede haber. Y entonces ahí tenés menos probabilidades de que alguien quiera interpretar la información en sentidos opuestos. El tema es que inclusive en este caso, el que les marco ahora en pantalla, inclusive en este caso, yo a partir de las mismas premisas podría llegar a la conclusión contraria. Podría seguir sosteniendo que el señor Pérez tiene una alta probabilidad de sufrir un infarto, ¿sí? Depende de qué me parece más importante o qué me parece que tiene más peso, el medicamento X o el tabaquí. Bueno, depende de mí, ¿sí? Pero bueno, independientemente de eso, sí es cierto que cuando considerás toda la evidencia no hay tanto riesgo de ambigüedad como cuando omitís información deliberadamente, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta todos estos límites que tiene la confirmación inductiva, deberíamos, sí, dice Hempel, deberíamos formular algunas reglas para poder investigar utilizando la inducción. Algunas reglas explícitas que puedan regir la práctica científica y que eviten algunos de estos inconvenientes y que eviten también todas estas consecuencias contraintuitivas que había al utilizar la confirmación y los casos positivos de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3 para poder confirmar algo, ¿sí?
Y esas reglas, en líneas generales, se dividen en reglas de apoyo inductivo o de inferencia inductiva correcta, que son reglas que te dicen explícitamente cuándo estás haciendo un buen argumento inductivo, y otras reglas que se conocen como reglas de aplicación, que es cuando vos tenés que utilizar ciertas reglas, ¿sí? Digamos, que hacen a la preparación de la evidencia que tenés que tener para utilizar un argumento inductivo, pero no te dicen simplemente cuando estás haciendo una inducción correcta o incorrecta. Por ejemplo, la regla de, o el requisito de evidencia total que recién les mencionaba, es una regla de aplicación. ¿Por qué? Porque vos un argumento inductivo lo podés hacer a partir de cualquier pieza de información que vos quieras. Lo que te dice esa regla o ese requisito es que vos, antes de hacer un argumento inductivo, tenés que juntar toda la información disponible acerca del tema en el que quieras concluir algo, ¿sí? Que tenés que tener toda la información a disposición. Eso no es una regla acerca de cómo usar la inducción, sino que es una regla de un criterio para poder formar o sacar buenas conclusiones cuando utilizas una inducción, aunque sea de forma correcta, incorrecta, de la manera que sea, ¿sí? O sea que hay varias reglas que habría que dejar en claro antes de utilizar la inducción, ¿sí? El tema es, a la vista de estas cuestiones paradójicas que parece suscitar la inducción, de todos estos límites, de todas estas paradojas que pueden surgir a la hora de pensar que hay muchos más casos confirmatorios de las hipótesis de lo que nosotros pensamos cuando decimos cosas como todos los cuervos son negros. ¿Cómo se podrían definir claramente esas reglas? ¿Cómo se podrían definir claramente algunas reglas de apoyo inductivo o algunas reglas de aplicación? ¿Quién decide cuáles son? ¿Cómo tenemos que formularlos? ¿Los científicos pueden agarrar y hacer esto? ¿Pueden agarrar y formular reglas explícitas para poder decir cuándo hay que utilizar la inducción y cómo hay que utilizar la inducción? Bueno, eso es básicamente lo que habría que definir, pero hasta que no se solucione ese inconveniente, la inducción sigue teniendo todos los problemas que Hempel fue mencionando. Y David pregunta, ¿son como las leyes de Mill? Las leyes de Mill son candidatos a este tipo de reglas. El tema es que las leyes de Mill fueron de John Stuart Mill, ¿sí? Utilitarista capo. La verdad que él formuló, digamos, varias reglas explícitas para poder utilizar la inducción en ciencia, para poder hacer proceder, digamos, el argumento científico. El tema es que lo formuló bastante antes que Hempel, entonces todas estas críticas también caen para las leyes de Mill, digamos. Pero las leyes de Mill son como una especie de candidato a plantear reglas de apoyo inductivo y reglas de aplicación. Claramente, o sea, si formuláramos algún tipo de reglas, deberían ser reglas que sean parecidas a las de John Stuart Mill, ¿sí? Pero que zafen a los problemas que tiene la inducción y que acaba de probar Hempel con todos los planteos que hizo en su artículo. Deberían ser como nuevas reglas que pudieran solucionar estos inconvenientes. Básicamente lo que dice es, si queremos usar la inducción, bueno, tenemos que evitar esos problemas que aparecen de forma bastante notoria a partir de la utilización de la inducción tal como la hemos ejecutado hasta el momento. Bueno, y hasta acá, ¿sí? Hay alguna posible solución que da Hempel, pero nos gustaría sopesarlo con lo que dice Popper en algún curso futuro, así que hasta acá vamos a dejar. Lo último que vamos a dejar son todos problemas, porque nos parece la mejor manera de tratar de hacer una propuesta positiva en el curso que viene, y bueno, después en el curso que viene también plantearemos problemas en la última clase y así sucesivamente, ¿sí? La inducción tiene muchísimos problemas, eso es cierto. Obviamente también tiene sus beneficios, porque bueno, sabemos que la inducción es un procedimiento que nos habilita a obtener cierta comprobación de lo que nosotros estamos diciendo en ciencia y cierta comprobación positiva, no simplemente, como propone Popper, un sostener hipótesis hasta que se demuestre lo contrario. Pero bueno, es importante tener en cuenta que la utilización de la inducción, si bien es súper común y súper frecuente en ciencia, también tiene que ser analizada de forma rigurosa para poder tratar de lograr probar por qué la ciencia justifica de lo que dice de una manera confiable. Si uno no confía tanto en la inducción, entonces se pierde gran parte de la justificación que tienen las ciencias empíricas para poder decirnos cómo es el mundo, ¿sí? En general. Entonces, bueno, está bueno dejar estas cosas problematizadas, no para que desconfíen de la ciencia a partir de ahora, sino todo lo contrario, para que puedan resolver estos problemas que habían quedado pendientes desde la época del empirismo lógico, que es en última instancia lo que buscamos siempre con Juan. Así que, bueno, yo por lo pronto ya terminé de torturar
a todos y a todas con el tema de la inducción. ¿Quieren hacer alguna pregunta, alguna duda que haya quedado pendiente? ¿Algo que no haya quedado del todo claro? ¿O algo que quieran mencionar, decir, lo que se les ocurra? ¿Qué tan válida es la crítica que le hace Kinkelamart a Popper? ¿Qué crítica? ¿Cuál? Porque... Espero por las dudas. Así respondo como atinadamente. Ahora no se me viene a la mente. Ah, el de la contradicción lógica del propio falsacionismo. Sí, en realidad, no tanto lo de la contradicción lógica, sino como más que se le cuela el convencionalismo a Popper. No, sí, eso por medios lógicos se puede probar tranquilamente, ¿eh? O sea, como que y por medios lógicos es bastante, digamos, se puede probar que la propuesta de Popper, convencionalismo que él en principio acepta solamente para los enunciados básicos, se le cuela y que termina implicando un convencionalismo respecto de todas las hipótesis en ciencia. Sí, eso desde un punto de vista lógico, si es esa la crítica a la que te estás refiriendo, a mí me parece como medio infalible, ¿sí? Se podría restringir, o sea, Popper podría apelar a criterios no lógicos para poder seguir sosteniendo su propuesta, pero la verdad es que no tiene mucha manera de zafar. Podría apelar a la práctica científica real, podría apelar a elementos pragmáticos, podría zafar de la crítica de varias maneras. Pero si la crítica es esta, la que yo tengo en mente, de que se puede probar de manera lógica que Popper planea aceptar solamente la convención para los enunciados básicos y por medios lógicos eso termina demostrando que la convención es algo que afecta también a las hipótesis generales, y para mí es una crítica medio ineludible. Igual, por las dudas, confirmame si esa es la crítica a la que te estabas refiriendo, o si no fui del todo claro. Pero bueno, para mí funciona. Igualmente, la vez que viene, o sea, en realidad en el curso que viene lo vamos a ver. Lo vamos a ver específicamente. Bien. ¿El resto? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Bueno. Sí, lo de 2 cursos por año, el año pasado en realidad lo que íbamos a promover en la segunda parte del año era como seguir con una especie de grupo de lectura que tuviera reuniones quincenales y con la que se vieran temas que después iban a estar organizados en forma de curso durante la primera mitad del año que viene. A nosotros nos encantaría, pero bueno, se puede llegar a ser complicado. Lo tengo que charlar con Juanma porque también depende mucho de los tiempos que tengamos para poder darlo. Como mínimo, digamos, tienen garantizado, lo que sí tienen garantizado sí o sí es que como mínimo el año que viene estamos dando el curso de Popper para poder avanzar un poquito más dentro de la historia de la filosofía y la ciencia, y en caso de que sea viable, en la segunda parte del año les proponemos algo más de ese estilo, no tanto curso, sino como grupo de lectura para poder ir dividiendo quién se encarga de una determinada lectura, quién va exponiendo, y lo vamos conversando de forma más como lateral, no tanto en forma de curso, sino como más de discusión y debate, encuentros de discusión y debate sobre X texto que está programado para tal día, por ejemplo. Así que eso seguro. Si llega a suceder algo por el estilo, yo les aviso. También algo importante es que yo también les aviso en caso de que aparezca algún tipo de evento, especialmente si es virtual y demás, de que puedan participar a través del Classroom. Yo suelo usar ese espacio para poder hacer avisos durante el resto del año si a ustedes les gusta. Y también a principio de año, antes de hacer este curso, todos los años hacemos con un grupo de investigación de filosofía de las ciencias, hacemos una escuela de verano, ¿sí? Que dura una semanita y que trata de forma intensiva, no sé, en una semana, en reuniones durante 5 días sucesivos, trata distintos temas de filosofía de las ciencias, pero que son más actuales. O sea, no de historia de la filosofía de la ciencia, sino como de problemáticas actuales. Por ejemplo, este año la escuela de verano fue acerca de el rol de los valores en ciencia.
El año anterior había sido acerca de debates actuales en filosofía de la ciencia en cuanto a metafísica, lógica y epistemología. Y así sucesivamente. La temática de esa escuela de verano va cambiando año a año. Así que yo les voy a hacer la invitación. Si algo se da en esta segunda parte del año, les aviso. Y si no, también a futuro, a través del Classroom, les aviso de ¿cómo es? La escuela de verano, el próximo curso que vamos a dar sobre historia de la filosofía y las ciencias. Así que todo eso se los voy a dejar saber. Y por último, algo importante y no menos necesario de mencionar, es que los certificados yo los voy a pedir hoy mismo, así que no sé cuándo les vayan a llegar, a veces tiene un poquito de demora y a veces no, pero las últimas veces estuvo llegando dentro del mes posterior a la finalización del curso, así que nada, en principio eso lo van a recibir en sus propias casillas de mail, porque nosotros lo que hacemos es pasar un listado de quienes fueron asistiendo, y ese listado que ya tenga el mail para que les confeccionen el certificado y se los manden a sus casillas. Así que eso lo van a tener a disposición en breve. Así que nada, simplemente muchísimas gracias. Ahora termino la grabación y bueno, cerramos la reunión y bueno, muchas gracias por haber participado. La verdad que yo lo disfruté mucho, Juanma también, me pidió que les dijera eso, que hoy no llegó a estar en la reunión. Así que nada, gracias por sumarse, que ya es una locura. Viernes a la tardecita, que estén acá, es maravilloso. Muchas gracias. Bueno, seguimos conversando.